Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este día, un día especial. Podrán notar que tengo ahora una locación un poquito diferente. Es el mismo lugar donde he estado las últimas veces, pero ahora he agregado un par de cositas nuevas. Me sugirieron que pusiera unas plantitas para que se viera un poquito más bonito. Yo no me había preocupado por esas cosas y aparecían ahí un desorden aquí atrás mío, pero gracias al ojo crítico de algunas personas que me recomendaron y mi esposa que me ha ayudado por eso. Este es un día especial, dije al principio, y antes de empezar el sermón quiero hablar de un par de cosas introductorias. La primera de ellas tiene que ver con las finanzas de la iglesia. No es informe nada más. La iglesia no acostumbra hablar mucho de este tema y no lo hemos hecho, y aún en este tiempo de la pandemia tampoco hemos hablado. Pero yo me atreví, soy medio metiche y pregunté cómo estaban las finanzas de la iglesia. Y están bien, ¿no? Las finanzas no andan mal de la iglesia, pero sí la iglesia está funcionando más o menos a un 60% de su capacidad, por razones entendibles, ¿no? Agradecemos a las personas, a los hermanos que han seguido ofrendando fielmente durante todo este tiempo. Gracias, hermanos. Entendemos también que hay hermanos que están sufriendo dificultades económicas, han perdido su trabajo o sus negocios, han sufrido baja en sus ingresos y oramos porque el Señor los ayude a recuperarse de estos asuntos y que puedan volver a la normalidad en sus finanzas. Pero también hay otro grupo de personas que probablemente no han encontrado la manera de hacer llegar sus ofrendas, porque o no pueden hacer unas transferencias bancarias o no están saliendo para ir al banco y hacer depósitos. Al final los animamos a todos a que nos esforcemos por mantenernos fieles, digamos, en el proceso de ofrendar a la iglesia. Y el segundo tema que quiero mencionar es un tema más alegre, ¿no? Feliz Día del Niño. El jueves recién pasado, 1 de octubre, se celebró el Día del Niño. Claro, no hubo celebraciones como ha habido antes en años pasados. Los colegios no están funcionando y ahí se hacen grandes fiestas para celebrar a los niños. Las iglesias que hacen también actividades grandes para celebrar a los niños no hicieron mayor cosa. Algunos han hecho cosas virtuales, pero no es lo mismo, ¿no? Sabemos bien que no es lo mismo. De todas maneras, felicitaciones. Y en este programa, en este culto del día de hoy, hemos tenido la participación de un coro de niños. Gracias a Angelita, que es la que dirige el coro, a Edwin, que está supervisando el proceso, Edwin Cucuy, y a los niños que cantaron. Fue muy bonito, muy agradable, todos creo lo disfrutamos y ellos también. Pues felicitaciones queridos niños en su día, felicitaciones a todos los niños de la iglesia y más allá. Pero entramos a nuestro tema del sermón. Hemos estado avanzando ya en nuestra serie Evangelio y Cultura, y en la parte que tiene que ver con copiar cultura hemos visto ya varias cosas, principalmente los ejemplos bíblicos, ejemplo de Jesús, ejemplo del apóstol Juan y ejemplos de Pablo. Hoy vamos a terminar hablando de un ejemplo de Pablo, y he titulado esto así: tendiendo puentes con la cultura. Pablo en Atenas, en capítulo 17,
de Hechos. Si tienen su Biblia a la mano, les recomiendo que la tengan ahí cerca, porque vamos a ir viendo este pasaje desde el versículo 16 hasta el versículo 34, un pasaje un poco extenso. No lo vamos a ver todo, por supuesto, no vamos a ver todos los detalles de ese texto, pero sí vamos a usarlo como un ejemplo, un modelo del apóstol Pablo, de cómo acercarse a una cultura nueva, distinta, para presentar el Evangelio. Recuerden que copiamos cultura con propósitos misionales, y este caso es un caso muy, muy especial. Vamos a ir viendo este texto. Pablo está en Atenas, ha venido viajando desde el norte de Grecia, Filipos, Tesalónica, Berea, y en realidad llegó a Atenas como para esconderse, para refugiarse, porque venía huyendo de persecución. Hubo persecución en Tesalónica, hubo persecución en Berea, a donde llegaron los que venían desde Tesalónica, y el texto, los versículos anteriores narran cómo es que lograron sacar a Pablo para que se escapara, y llegó a Atenas, y llegó solito. En Atenas está solo Pablo, sus compañeros no están con él. Y mientras los espera en Atenas, él hace algunas cosas. Dice ahí, mientras Pablo los esperaba a sus compañeros, ¿no?, en Atenas, dice el texto que él estaba, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Después él va a mencionar eso como uno de los puentes que le va a servir para comunicarse con los atenienses. Pero Pablo como que hizo turismo en Atenas, y se fue a pasear, se fue a caminar por la ciudad. Estaba solo, y es interesante, aquí Pablo, por lo menos no se dice que Pablo comenzó su visita a la ciudad de Atenas visitando la sinagoga o haciendo alguna actividad propia de la predicación. No, parece que lo primero que hizo fue turistear, pasear, pero un paseo con propósito, es decir, conocer el lugar, conocer la ciudad, y eso después le iba a servir para su predicación, para su relación con las personas. Pero ya a partir del versículo 17 sí ya encontramos. Así que dice, discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, es decir, los griegos que se reunían en la sinagoga junto con los judíos. Bueno, ese es el primer lugar. Vamos a ver los lugares a donde Pablo iba. La sinagoga era el primer lugar. Ya hablamos, la vez pasada hablamos de que Pablo se hace judío a los judíos. Aquí tenemos otra vez el ejemplo. Va a las sinagogas, y va un sábado, por supuesto. Él no tenía que hacer mucho esfuerzo para copiar eso, porque él era un judío, pero está copiando lo de los judíos. Y va y dice que discutía con los judíos y con los gentiles temerosos. Eso de discutir no es que estaba peleando, es dialogar, es hablar acerca de. ¿Y de qué hablaba Pablo? Del Evangelio, de Jesucristo, de las Escrituras, de cómo se cumplía en Jesucristo las Escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a notar una cosa que Pablo hace diferente más tarde aquí a como lo hacía normalmente cuando iba a las sinagogas, cuando él ya está fuera, no en la sinagoga, sino en otro lugar. Pero también dice ahí que diariamente, versículo 17, en la plaza, ¿no?, con los que estuvieran presentes. Bueno, en primer lugar, la sinagoga, el ambiente más conocido por Pablo, el ambiente religioso, tendiendo puentes con el mundo religioso judío, que era el que más conocía. Eso lo hacía él siempre, a donde quiera que iba. Pero luego aparece otro lugar, la plaza. En griego es un nombre interesante, es un nombre que nosotros conocemos, que hemos visto y hemos oído en algún otro lugar, el ágora. Ahí está, ágora, es como el mercado, la plaza pública.
donde está toda la gente, el pueblo, los comerciantes, los que compran, los que venden, los que hacen negocios en la calle. Esa es la plaza pública. En inglés hay una expresión que a veces se ocupa en los círculos del mundo de los negocios, el marketplace, el lugar del mercado. Pero ese es un símbolo, más que un lugar exactamente. Aquí es un lugar exactamente, pero más que un lugar, es un ambiente. Ahí está Pablo. Ahí está Pablo. Y dice que iba todos los días, diariamente, a la plaza. Copiaba lo que hacían los demás. Ir a la plaza. ¿Y ahí qué hacían? Tal vez de repente compraba algo, ¿no? Pero dice que disputaban, y también la palabra disputar no es que entraba en pleito, es parte del diálogo y de la conversación sobre temas donde había diferencias de opinión. Disputaban con él, dice, algunos filósofos, epicúreos y estoicos, las dos escuelas de filosofía más importantes de la época. Pablo conocía la filosofía estoica y la filosofía epicúrea, y podía hablar con estos en la plaza. La plaza era un lugar también de encuentro para las personas que iban a dialogar, a charlar, a platicar o a escuchar alguna novedad, alguna cosa nueva en la plaza, con el pueblo. Era parte de la costumbre del mundo griego, especialmente en Atenas. El lugar donde también hablaba es como los mercados aquí. En los mercados aquí tenemos por ahí al vendedor de esto, al vendedor de aquello que está vendiendo su producto, o aquel que está haciendo un acto de magia, ¿no? O aquel que está atrayendo a la gente con algunos actos, aquellos que se ponen a buscar dónde está la moneda, ¿no? O se ponen una culebra ahí enrollada y la gente ahí viendo y todo, de todo. Porque le preguntan a Pablo aquí, ¿qué quiere decir este palabrero? La palabra charlatán, de esos que están en la calle hablando. Ahí estaba Pablo, haciendo lo que hacían los demás, copiando. Por supuesto, él no estaba diciendo cualquier tontería. Dice aquí, ¿qué quiere decir este palabrero, no? Y otros, parece que es un predicador de divinidades extrañas. ¿Y por qué? Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Yo creo que los predicadores callejeros y los predicadores de los mercados leen este texto y dicen, Pablo es nuestro modelo. Y por eso van y lo hacen en el mercado, en donde está el pueblo, donde está la gente. Bueno, aquí está Pablo. Si fuera en nuestro tiempo, agarraría el megáfono y estaría ahí enfrente, haciendo lo que otros hacían. Bueno, eso que él hacía, que era copiar una práctica que hacía la gente en el mercado, eso le sirvió para que algunos tuvieran interés en escuchar más y más profundamente y más seriamente en otro lugar, en otro espacio. Pero detengámonos un poquito aquí antes de seguir. Nosotros, la iglesia, digamos, hoy necesita estar en los lugares religiosos, sí, ya mencionamos eso una vez pasada. Necesitamos estar donde está el pueblo. Claro, no necesariamente con el megáfono de ir al mercado, exactamente así, de manera tan literal, pero de alguna manera nosotros tenemos que hacernos presentes donde está la gente. Las iglesias han tenido desde hace un tiempo para acá
la identidad de iglesia, la identidad de templo. Todo gira alrededor del templo. Y por eso ahora estamos sufriendo, porque los templos están vacíos. Nos hacemos presentes ahora, ¿dónde? Pues en las redes sociales, nos hacemos presentes en los cultos virtuales como ahorita, pero como que hemos perdido un poco el toque de estar en el mercado. Ahora, lo que eso representa, es decir, ¿dónde está la gente? El mundo de los negocios, el mundo de las ideas, ¿dónde van circulando las ideas? El mundo del arte, el mundo del deporte, ahí está la gente. Y nosotros como que no estamos ahí. Y debemos estar ahí por razones misionales, que es lo que pasa con Pablo. Bueno, sigamos. ¿A dónde más va Pablo? Lo tomaron, dice el versículo 19. Estos filósofos que estaban en la plaza, lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pablo les picó el interés, les picó el cerebro, los hizo pensar, les despertó la curiosidad. Pero dice el versículo 21, pues todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Una característica cultural de los atenienses era que estaban ansiosos de conocer cosas nuevas. Y Pablo aprovecha eso, pues. Y ese copia el deseo de los atenienses de escuchar cosas nuevas, pues aquí está, cosas nuevas. Y entonces lo invitan al Areópago. ¿Qué era el Areópago? Pues el Areópago era el lugar principal, el lugar de más alto rango en la escala social, intelectual, política de Atenas. El Areópago era un lugar que estaba en alto, ahí donde estaba los otros lugares, el templo, por ejemplo, donde estaba el famoso Ateneo, que era el centro ceremonial de Atenas, en un monte. Hay que subir y desde allá se puede ver la ciudad. Perdóname por lo que voy a decir, pero mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar ahí. Hace 5 años hicimos un viaje, recuerden, a Israel, y uno de los lugares que pasamos fue por Grecia. Y estuvimos ahí, en ese lugar, en las ruinas de lo que era el Areópago. Y fuimos a ver, y ahí estaba una placa con el discurso de Pablo, ahí reproducido en el idioma griego. Y tuve la oportunidad de predicar allí, frente a los turistas que iban, nosotros, los turistas nuestros, los guatemaltecos y otros más que estaban ahí, que se acercaron, y hablé. ¿De qué hablé? De este discurso de Pablo. Fue un privilegio, es un privilegio muy, muy especial. Bueno, ¿qué hace Pablo? Está en la sinagoga, está en el ágora, en la plaza, y ahora está en el Areópago. Eso nos indica algo. Tal vez no cada persona puede estar en todos esos lugares, pero la iglesia como iglesia debe estar en todos esos lugares. Y el Areópago es un lugar al que no vamos. El Areópago representa, ese es el mundo intelectual, es el mundo artístico, es el mundo de las altas esferas de la sociedad. Pero ¿para qué estar ahí? Bueno, para presentar el Evangelio. ¿Qué otra?
¿Y qué hace Pablo? Bueno, Pablo tiende un puente, empieza hablando del Dios no conocido. Dice, pasando por aquí, haciendo turismo, diríamos nosotros hoy, encontré el altar al Dios no conocido. Bueno, de eso les voy a hablar, de eso que ustedes no conocen. Bueno, se ha preguntado la gente y los intérpretes a lo largo de la historia, ¿es que los atenienses adoraban a Dios sin saberlo? Bueno, no exactamente. Ellos lo que hacían eran así paganos con muchos dioses, y por si había uno que no supieran, pues le hacemos un altar más. No es que era un altar al Dios verdadero que ellos no conocían, sino un altar a cualquier otro Dios, de cualquier otro lado que pudieran ver. Pablo dice, bueno, eso, no ni siquiera le da un pronombre personal, sino impersonal, eso que ustedes adoran sin conocer, bueno, quiero hablarles de eso. Por supuesto, Pablo no va a hablar de cualquier cosa, va a hablar del Dios de las Escrituras. Pero Pablo hace una cosa interesante aquí. En su discurso, no lo podríamos llamar un mensaje o un sermón propiamente. Pablo no cita las Escrituras para nada. En todos los lugares, cuando iba a las sinagogas y hablaba con los judíos, Pablo les citaba el Antiguo Testamento. Y les hablaba de las profecías, y les hablaba de lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Jesús, acerca de la obra de Jesús, acerca de la salvación, y les citaba el Antiguo Testamento. Aquí no lo hace. Los atenienses no sabían nada del Antiguo Testamento, no lo conocían. Alguno que otro lo conocía porque era un temeroso de Dios que iba a la sinagoga. Pero la gran mayoría no, eran paganos, no conocían el Antiguo Testamento. Así que Pablo les da un discurso acerca de Dios sin usar las Escrituras. ¿Es posible hablar del Dios de la Biblia sin usar la Biblia? Pues Pablo lo hace aquí. Pablo lo hace. Y es más, hace algo más todavía. No solo no cita las Escrituras, sino que en lugar cita a filósofos y poetas griegos paganos, por lo menos dos de ellos. Los encontramos ahí en este texto, en los versículos más adelante. Dice... bueno, está hablando de Dios y no vamos a analizar el discurso realmente, pero vamos a hablar de estas dos citas. Versículo 28, como un argumento que Pablo está usando, porque en Él vivimos. Ese Él es Dios, según Pablo, pero vamos a ver que es una cita de un poeta griego. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. El tema de Pablo es el Dios creador de todo y el Dios creador de la raza humana, el Dios creador del ser humano, y está hablando de la creación del ser humano. Y está citando aquí a dos poetas. La primera frase, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, es una cita de un poeta griego llamado Epiménides, que había vivido siglos antes de Pablo, no era contemporáneo, y él había dicho eso. Y la segunda frase, que porque también nosotros somos linaje suyo, es de otro poeta que se llama Aratos de Creta. Miren lo que hace Pablo. Está copiando algo que los poetas y filósofos griegos han dicho y lo trae y lo presenta como parte de su mensaje, de su discurso ahí. ¡Wow! Eso sí es bueno, es fabuloso. Para empezar, Pablo conocía, sabía
Yo digo que Pablo no tenía a la mano una copia de los libros que habían escrito estos poetas. Lo más probable es que él se lo sabía de memoria, que conocía las ideas de estos poetas y las usa tendiendo puentes. Imagínense los atenienses escuchando a este extranjero hablar de sus propios poetas, citar a sus propios poetas. Yo digo que dijeron, ¿qué va a decir este tipo? Nos conoce, sabe. Y me imagino que algunos de ellos conocían bien a estos poetas y podían identificarlos perfectamente. En las escrituras nosotros no tenemos la identificación de los poetas, pero si uno se pone a buscar, ahora es más fácil porque con Google uno busca, pone la frase, la palabra y se la encuentra. Pero en el pasado no se sabía, había que buscar los libros. ¿De dónde sacó Pablo esto? Y ahí está, se puede descubrir de dónde los sacó. Por eso es que sabemos cuáles son los poetas que Pablo citó. Bueno, aquí voy a decir una cosa que puede sonar un poco rara, un poco extraña, hasta tal vez escandalosa para algunos. ¿Cómo es que las palabras dichas por poetas y filósofos paganos, Pablo las ocupa para su discurso y ahora son parte de las escrituras? Una copia de lo que los poetas y filósofos griegos dijeron, ahora son parte de las escrituras. ¿Eran inspirados esos poetas? ¿Estaban hablando acerca del Dios verdadero? ¿O ahora son inspiradas después de que Pablo las usó? Pablo santificó esas palabras. Lo cierto es que son parte de las escrituras, parte de lo que nosotros tenemos como sagradas escrituras. Y hay otras citas. Pablo cita en otros lugares, cita a otros poetas. Allá en 1 Corintios cita a uno, en Tito cita a otro. O sea que hay por lo menos 4 citas de filósofos y poetas griegos que Pablo usó, que aparecen en las escrituras y que ahora se han convertido en palabra de Dios. Es una cosa un poco difícil de asimilar. ¿Cómo es que llegó así? Pero así es, así pasó, ahí está la prueba. Pablo copiando de la cultura griega, de la cultura filosófica, de la cultura poética griega. Miren, las preguntas que se desprenden de ahí, ¿hay verdades acerca de Dios afuera de las escrituras? ¿Hay verdades acerca de Dios? Bueno, las había en aquel tiempo, que eran verdades acerca de Dios, acerca de Dios el Creador. En Él vivimos, en Él nos movemos, con Él somos, linaje suyo somos. Esas son verdades que las dijeron esos poetas paganos. Y Pablo pues las copió. Un desafío. ¿Cuánto conocemos nosotros a nuestros poetas, a nuestros filósofos? ¿Hay verdades que se están diciendo ahí afuera que nos pueden servir como puentes para presentar el Evangelio a otro grupo de personas, a personas que no conocen las Escrituras? Cuando nosotros vamos, lo que hacemos es citar las Escrituras por arriba y para abajo, y a veces a versículo limpio vamos evangelizando a todos. Y muchas veces la gente, especialmente ahora con nuevas generaciones que no conocen, no saben. Y como que a la fuerza nosotros queremos hacer que sepan. Pues no, tendamos puentes. Y para eso se necesita conocer la cultura, conocer las ideas que circulan a nuestro alrededor, conocer a las personas que están diciendo cosas interesantes. Poetas, hay muchos poetas.
Los cantantes, los cantautores son poetas. Y algunos de ellos están diciendo cosas ciertas, verdades. Otros no. Otros dicen tonterías. Y en el mundo evangélico, en el mundo cristiano también está pasando eso. Hay quienes están diciendo tonterías. Pero hay verdades ahí. Copiemos con propósito misional. Bueno, al final, Pablo termina presentando el Evangelio, pues no es que se quedó hablando de los poetas y hablando de los filósofos y dialogando sin sentido. No, él sabía a dónde quería llegar. Y ahí están los versículos siguientes, nos dice a dónde quería llegar. Por tanto, dice el versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, el Dios de la Biblia, ¿no?, declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ahí está. Está presentando el mensaje del Evangelio, el mensaje del arrepentimiento. Y luego dice, porque, y es otra parte del mensaje del Evangelio, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. Vaya, ya llegó. Un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Interesante que no nombra a Jesús. No lo nombra. Dice, es un hombre que Dios resucitó de los muertos. El Evangelio, el arrepentimiento, la persona de Jesús, la resurrección de los muertos. Está el Evangelio, claro, lo presentó de otra manera, lo presentó de una forma distinta, de una forma tal que fuera entendida y recibida por los atenienses. Claro, cuando él ya llegó ahí, algunos dijeron, no, de esto no queremos oír de esto, se burlaban, dice. Pero otros no. Se cumple lo que él había dicho allá en 1 Corintios 9, que vimos la vez pasada. Me hago de todo a todos, con tal de salvar, aunque sea a unos pocos. Bueno, eso pasó aquí, en Atenas. Dice ahí, cuando oyeron, versículo 32, de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, escuchamos de esto, más les interesó. Y dice el versículo 34, termina este final feliz, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros más con ellos. Bueno, no se habla de que Pablo haya fundado una iglesia en Atenas, no dice, pero sí dice que hay creyentes, y con nombre, y son filósofos, Dionisio el Areopagita, y Dámaris, no sé, probablemente era una mujer muy especial, porque en esos lugares no había mujeres, y otros más, dice, dando a entender que se hizo un grupo, y lo más probable es que nació una iglesia, aunque no se registra exactamente el hecho de que Pablo hubiera fundado una iglesia ahí. Pero ahí está, Pablo, tendiendo puentes con la cultura por razones misionales. No se nos olvide eso. Es algo que tenemos que seguir haciendo, porque se hizo en aquel tiempo. Pero hubo que aprender a hacerlo porque no lo hemos hecho. Nosotros hemos sido demasiado evangélicos. No salimos. Todo lo hacemos con nosotros, entre nosotros, alrededor de nosotros. Y de repente hacemos una incursión allá afuera y salimos solo para ir a pescar, traemos y nos metemos en la pecera, que son nuestras actividades de culto, nuestras actividades de iglesia.
Por eso ahora esta crisis nos está obligando a hacer cosas que no habíamos hecho antes. Estamos copiando cosas de la cultura, claro, toda la cuestión tecnológica, pero muchas veces es un producto de consumo interno, es decir, nos estamos hablando a nosotros mismos y seguimos en la misma. ¿Cómo está nuestra presencia en el ahora, en el marketplace? ¿Cómo está nuestra presencia en el areópago? En los lugares donde circulan las ideas, donde están los intelectuales. Los intelectuales de nuestro mundo, de nuestras sociedades, son un grupo no alcanzado. Hablamos de los grupos no alcanzados, distantes allá, pues, en el África, allá en las selvas, hay grupos no alcanzados aquí alrededor nuestro. Y el areópago nuestro de hoy es uno de esos grupos. ¿Quién va ahí? ¿Quién está ahí? A veces hay movimientos entre universitarios. Hemos tenido, yo en mi juventud participé en movimientos universitarios que tiene que ver con el trabajo con estudiantes, no tanto con los profesores y con los líderes, sino con los estudiantes. Y han hecho trabajo y siguen haciéndolo ahí. Pero muchas veces el trabajo que se hace es como llevar la iglesia a la universidad. Y hacemos cultos, y hacemos estudios bíblicos. Sí, yo recuerdo en mis tiempos de estudiante en el seminario que hicimos una jornada de evangelización en la Universidad de San Carlos, pero lo que hicimos fue conferencias. Pedíamos permiso para hacer conferencias en los salones de clase, una época muy revolucionaria, muy difícil. Y el doctor Núñez, que era nuestro profesor estrella, daba las conferencias y se ganaban preguntas, debates y todo. Era una cuestión interesante. En ese mundo, ¿quién está? Más bien nosotros como que nos da miedo. De alguna manera tenemos que hacernos presentes. Yo formo parte, soy fundador de una organización que se llama Sociedad Evangélica de Estudios Socio-Religiosos. Y nos reuníamos una vez al mes para tratar temas y asuntos. Así era como un areopagito. Y asistían personas de todo tipo, muchos creyentes, claro, muchos no. Y era un momento especial de diálogo. Bueno, eso lo necesitamos. Claro, no todos pueden hacer eso, pero hay quienes entre nosotros que se mueven en esos círculos. Otros tendrán que moverse en el ágora, en el mercado, en la plaza, en donde está la gente haciendo los negocios, haciendo las actividades ahí. Bueno, mis queridos hermanos, tendamos puentes con la cultura para alcanzar a personas que de otra manera no podríamos alcanzar. Felicidades a los niños. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, gracias por este tiempo juntos, gracias por este día especial, gracias por los niños y felicitación a los niños. Gracias, Señor, por ellos. Y permítenos a nosotros poder tomar estos ejemplos del apóstol Pablo y tender puentes con la cultura para alcanzar a las personas que no podríamos llegar de otra manera. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén.